Mi esposa fue al banco todos los jueves durante 40 años. No faltó ni uno solo, ni en vacaciones, ni cuando se enfermó, ni siquiera cuando murió su madre. Yo jamás lo cuestioné. ¿Para qué? Era su rutina, su forma de mantener el orden, o eso creí. Pero el día que murió, descubrí que cada jueves, ella pagaba por un crimen. Sí, lo dije bien, un crimen, y no uno cualquiera, uno que conectaba a mi hijo, a mi suegra y a una desaparición que todos creíamos olvidada desde 1984. Todo empezó con un cuaderno azul escondido en una canasta de costura, con una frase escrita en tinta roja: hecho. Desde ese momento, entendí que mi matrimonio fue solo una parte de una historia mucho más grande y oscura. Yo era ingeniero, amante de la lógica, del orden. Ella, una esposa perfecta, al menos en apariencia. Pero detrás de su meticulosidad había una operación secreta, casi ritual: retirar dinero, entregar sobres, ocultar una verdad. Todo bajo el silencio más absoluto. Cuando abrí ese cuaderno, no solo entendí que me habían mentido, comprendí que mi hijo no era quien yo creía. Antes de que comience esta historia, quiero saludarte personalmente. Escríbeme en los comentarios su nombre y desde qué ciudad o país me estás escuchando. Ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Dale like a este video y suscríbete para que este canal siga creciendo. Gracias por estar aquí. Durante más de 20 años, mi esposa Elena desaparecía todos los jueves por la mañana. Siempre decía que iba al banco. Nunca dudé. La confianza era total. Ella tenía una forma tan meticulosa de organizar todo en casa, que jamás se me ocurrió cuestionar nada. Nunca imaginé que esa rutina escondía una traición tan profunda. Todos sabían de su costumbre. Elena y sus jueves, decían en tono de burla cariñosa. Incluso nuestros amigos bromeaban con que era su día libre del matrimonio. Yo sonreía. Ironías de pareja, pensaba. Si hubiera prestado atención, si hubiera seguido una sola vez ese camino, quizás habría descubierto el secreto antes de que fuera tarde. Pero el amor ciego es cómodo. Yo era ingeniero, mente lógica, trabajo técnico, cero espacio para paranoias. Mientras yo lidiaba con estructuras y cálculos, ella manejaba las finanzas del hogar con una precisión quirúrgica. Las cuentas estaban siempre pagadas, la casa en orden, el matrimonio aparentemente sólido. Pero detrás de esa fachada impecable, se escondía una historia de dinero, manipulación y silencio. Y ahora, desde que todo estalló, no puedo dejar de pensar en cada jueves que pasó. Cada jueves en que yo estaba en la oficina, creyendo que todo estaba bien, mientras mi esposa tejía, con hilos invisibles, la red de un conflicto que terminaría por destruir todo. ¡Qué ironía! La rutina que yo más respetaba era la misma que escondía el principio del fin. La muerte de Elena fue repentina. Aneurisma cerebral, dijeron. Sin aviso, sin oportunidad de despedida. Una mujer que caminaba con paso firme, que organizaba su vida como una contadora suiza, de pronto se apagó. Me dejó con una casa intacta, una cama vacía y un silencio lleno de preguntas que jamás pensé tener que hacerme. Al tercer día, mientras buscaba sus documentos de seguro, abrí la cómoda del cuarto y vi algo que nunca había notado. Una agenda azul, vieja, forrada con tela. No tenía título, solo una E bordada a mano. Al abrirla, entendí que ese cuaderno no era parte de su rutina, era su segunda vida. Una vida financiera que yo desconocía por completo. La letra de Elena era metódica, pero lo que decía me hizo sudar frío. Fechas, montos, lugares, y siempre los jueves. Era como leer el diario secreto de una doble identidad. ¿Cómo alguien que compartió 40 años conmigo pudo ocultarme algo así? De pronto, las palabras más inocentes de nuestra historia matrimonial se convirtieron en pistas de una traición elaborada. Ahí empezó todo. Ese cuaderno no solo revelaba retiros de dinero, sino algo mucho peor, la intención de dejarme un rastro.
como si supiera que algún día yo iba a descubrirlo. Pero no solo yo. Había una nota al margen, escrita con tinta corrida. Cuando Héctor lo sepa, Julián va a desear no haber nacido. Ahí supe que esto no era solo sobre dinero, sino sobre familia, herencia y una verdad tan monstruosa que me costaría aceptarla. Cuando Héctor lo sepa, Julián va a desear no haber nacido. Esa frase no me dejó dormir por 2 noches. La leí una y otra vez, intentando comprender si era una metáfora exagerada o una advertencia real. ¿Qué podía ser tan grave como para hacer que un hijo rechace su propia existencia? Ahí fue cuando la palabra secreto dejó de sonar romántica y pasó a ser sinónimo de bomba. Mi mente viajó por todas las posibilidades. ¿Un crimen? ¿Una infidelidad? ¿Algo ilegal? Pensé en dinero, claro, pero también en algo más sucio, más personal. ¿Y si Julián no era mi hijo? ¿Y si todo lo que construimos estaba basado en una mentira? Esa frase, en ese cuaderno, no era una confesión. Era un disparo al corazón de nuestra historia familiar. Desde ese momento, cada recuerdo con Elena empezó a deformarse. Ya no la veía como mi esposa, sino como una mujer con agenda propia. ¿Y Julián? Ese hijo que yo crié, eduqué, protegí. Empecé a mirarlo con otros ojos. Sospechaba, dudaba, pero aún no tenía pruebas. Solo tenía ese cuaderno, esa tinta y ese mensaje, que era como dinamita bajo los pies. No se lo conté a nadie. Guardé el cuaderno como quien guarda un arma cargada. Sabía que lo que iba a descubrir ahí dentro iba a romper algo. Lo que yo no sabía es que, una vez rota esa parte, ya no habría vuelta atrás. Ni perdón, ni olvido. Porque hay verdades que no solo destruyen matrimonios, destruyen la identidad misma de una familia. Llovía con rabia el día del entierro, de esas lluvias frías, de gotas pesadas, que parecen castigo divino. Todos estaban con paraguas negros, llorando con discreción, como manda el protocolo. Yo no lloré, no por falta de amor, sino porque estaba en shock. Algo no encajaba. Ese funeral no era solo una despedida, era el inicio de un rompecabezas que nadie más parecía ver. Mientras el ataúd bajaba y el sacerdote murmuraba palabras vacías, yo solo podía observar. Miraba los rostros, los gestos, las miradas esquivas. Algo me decía que no todos estaban ahí solo por respeto o tristeza. Había tensión, como si alguien más también supiera que Elena no era simplemente una mujer buena, sino la portadora de un secreto que, ahora, se había quedado sin guardiana. Lo más extraño fue que nadie se acercó a darme el pésame como se hace normalmente. Me miraban, con culpa, o con lástima. No supe bien. Una señora mayor me tocó el brazo y dijo: «Usted siempre fue un buen hombre, don Héctor. No se merecía esto». ¿No me merecía qué? ¿La muerte de Elena? ¿O lo que venía después? Esa frase se me quedó grabada como una premonición. Desde ese momento, decidí mantenerme frío, observador. Si lloraba, me nublaba. Si preguntaba, me arriesgaba a que alguien se cerrara. Preferí el silencio y el análisis. El dolor vendría después, si es que venía. Porque cuando uno empieza a sospechar que vivió 40 años con una mujer que tenía una doble vida, el alma se congela. El verdadero duelo apenas estaba comenzando. Mi hijo Julián era el más afectado, o eso quería que todos creyéramos. Lloraba como si le hubieran arrancado el alma. Golpeaba el pecho, hablaba con voz temblorosa y repetía una y otra vez: «Mi mamá, mi mamá». La gente lo abrazaba. Yo solo lo miraba, porque había algo en su actuación que me sonaba a teatro barato. No era dolor, era exageración. Apenas bajamos del coche fúnebre, él ya tenía los ojos rojos, pero ni una lágrima real. Solo mojaba los párpados con los dedos, como si supiera exactamente dónde colocarlas. Un espectáculo. Y no lo estoy juzgando por llorar, lo juzgo por fingir, porque yo lo conozco.
porque he visto cómo llora cuando es real, y eso no era llanto, era manipulación emocional. El colmo fue cuando se acercó a unos primos que no veía hace años y empezó a contar anécdotas de infancia con una sonrisa entre lágrimas. ¿Qué clase de hijo, en medio del entierro de su madre, tiene espacio emocional para entretener a los demás con nostalgia forzada? Algo me picó por dentro. Era como si necesitara desesperadamente que todos lo vieran como el hijo perfecto. Y en ese momento, algo me hizo clic. ¿Y si Julián no estaba tan sorprendido por la muerte de Elena? ¿Y si más que dolor, sentía miedo? Miedo de que con ella muerta, los secretos que enterraron juntos empezaran a emerger. Porque sí, empecé a sospechar que mi propio hijo no solo sabía del cuaderno, sino que también era parte del drama que Elena llevaba 40 años sosteniendo sola. Fue un destello, apenas un segundo. Julián se inclinó para tomar una flor del suelo y la manga del saco se levantó. Ahí estaba, un Rolex de oro, brillante, imposible de ignorar. No uno de esos que compras en Tepito, no. Uno legítimo. Su pulsera pesaba, su esfera era precisa. Lo reconocí de inmediato porque yo mismo había soñado con ese modelo cuando joven, aunque nunca lo compré. Carísimo. En medio de un velorio modesto, con todos vestidos de negro sencillo, ese reloj gritaba exceso. Lo miré, lo analicé. Mi mente de ingeniero hizo cálculos automáticos. Julián trabaja en logística, salario medio, gastos normales. ¿Cómo demonios podía pagar ese reloj? Él notó mi mirada y escondió la muñeca como si nada. Fue sutil, pero suficiente. No dije una sola palabra. Lo observé mientras hablaba con los demás, con su típico carisma encantador. Todos lo creían un hijo dolido, un hombre ejemplar. Pero ese detalle dorado había roto la escena. Era una grieta estructural en la fachada perfecta, una que solo alguien con ojo clínico podía detectar. Y yo lo detecté, porque no era solo el reloj, era el símbolo de que Julián escondía algo más. Y ahí lo supe. Ese accesorio no era vanidad, era evidencia. Algo estaba profundamente podrido detrás de ese duelo decorado. Algo que tenía que ver con dinero, traición y probablemente con el contenido del cuaderno azul. El problema ya no era solo que Elena ocultaba secretos. El problema era que mi hijo tal vez también los compartía. Hay cosas que uno no puede apagar, ni en el duelo. Mi instinto de ingeniero se encendió como una alarma sísmica. Ver ese reloj fue como detectar una fisura en una losa que parece sólida, pero esconde una fractura letal. Yo sé leer estructuras. Y Julián, con su llanto sobreactuado y su Rolex brillante, era una fachada colapsando en cámara lenta. No era tristeza, era nerviosismo disfrazado. Empecé a observar con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento de Julián pasaba por mi filtro analítico. Siempre pensé que mi mayor talento era construir cosas, pero ese día entendí que también servía para detectar cuando algo se cae a pedazos. El detalle era simple. Si Julián ocultaba un lujo incompatible con su sueldo, el origen de ese dinero estaba manchado. Lo peor es que todo empezaba a encajar con la rutina de Elena. Sus retiros semanales, su silencio, el cuaderno azul, y ahora, un hijo que lucía joyas que nunca podría pagar. ¿Era eso lo que ella escondía? ¿Estaba financiando a nuestro hijo a espaldas mías? ¿O él la estaba extorsionando? Pensarlo me revolvía el estómago, pero ya no podía ignorarlo. Decidí hacer lo que sé hacer mejor. Investigar sin que nadie lo note. Como cuando reviso una estructura sin alterar su forma original. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de actuar. Pero ya tenía claro algo. Ese Rolex no era solo un accesorio de lujo. Era una grieta estructural. Sí, pero también era una pista directa hacia el origen de todo este conflicto familiar. Después del entierro, la casa se llenó de gente.
Coyoacán siempre tuvo ese aire de vecindario antiguo donde todo se magnifica. Las visitas, las historias, las apariencias. Clara, nuestra hija, corría de un lado a otro sirviendo café, acomodando sillas, recibiendo abrazos. Yo la observaba con orgullo y un poco de culpa, porque mientras ella servía pan dulce, yo ya sospechaba que su hermano era parte de algo sucio. Julián, en cambio, tenía otro enfoque. Caminaba por la casa como si estuviera en una subasta silenciosa. Miraba los cuadros, abría cajones, tocaba objetos con cuidado, como si evaluara su valor. Lo vi deslizar el dedo por la base de una lámpara de porcelana, mirar discretamente el sello y luego continuar. No era un hijo recordando a su madre, era un tasador. Me quedé en un rincón, fingiendo atender a un tío lejano que hablaba de política, pero tenía un ojo clavado en Julián. Sus movimientos no eran casuales. Buscaba algo, y no lo hacía con urgencia, sino con seguridad, como si supiera que había algo valioso escondido, como si ya lo hubiera visto antes, o como si supiera exactamente dónde debía estar. Fue entonces cuando una sensación extraña se apoderó de mí. Esa no era una casa de luto, era una casa bajo inspección. No por ladrones, sino por uno de los nuestros, y entendí que la muerte de Elena no solo había dejado un vacío, había liberado secretos que ahora flotaban en el aire como cenizas. El siguiente paso no era consolar, era resistir. No habían pasado ni 24 horas desde el entierro, cuando Julián se acercó a mí con una propuesta envuelta en formalidad. «Papá, necesito la llave del despacho de mamá. Quiero revisar temas de seguros, cuentas, ver si dejó alguna deuda pendiente», dijo, con voz suave, casi ensayada. Lo miré fijo. Demasiado rápido, demasiado preciso, demasiado poco duelo para tanto interés. Ese cuarto siempre fue el santuario privado de Elena. Ahí no entraba nadie sin permiso, ni siquiera yo. Ella decía que era su refugio financiero, lleno de papeles, estados de cuenta, planillas. Pero ahora Julián lo quería abrir como si fuera un archivo más del SAT. Yo no dije nada de inmediato. Lo dejé hablar. Mientras más hablaba, más se enredaba en su propio discurso. Intentó adornar la solicitud con frases como «quiero ayudar», «mamá se encargaba de todo», «alguien tiene que poner orden». Pero sus ojos no mentían. No buscaba poner orden, buscaba algo puntual, algo que él ya sabía que estaba ahí dentro, o tal vez algo que no podía permitirse que yo encontrara antes. Y eso me dio todas las respuestas que necesitaba. No respondí. Le di una palmada en el hombro y le dije que ya me ocuparía de eso. Su decepción fue inmediata, aunque intentó disimularla. No le funcionó. Yo ya estaba en otro modo. Ya no era el padre en duelo. Era el hombre traicionado, sospechando que su propio hijo estaba escarbando entre las cenizas de su madre para ocultar una verdad demasiado costosa. Al día siguiente, tomé el control. Fui al banco, pagué todas las deudas médicas, el velorio, incluso la cremación que Elena había dejado por escrito. Guardé los recibos y los dejé sobre la mesa del comedor, junto a una nota. Todo está cubierto. No hay seguros que revisar. Esperé a que Julián llegara por la tarde. Cuando lo leyó, su expresión cambió en segundos. Intentó disimular con una sonrisa tensa. «Ah, perfecto, papá, no quería cargarte». Pura fachada. La incomodidad era evidente. No le interesaban las facturas ni el funeral. Quería acceso. Y ahora, con las excusas desmontadas, solo le quedaba retroceder o inventar otra mentira. Clara apareció y vio los papeles. «¿Ya resolviste todo, papá?», preguntó sorprendida. Asentí. Julián la miró. Luego me miró a mí, y ahí entendí que no contaba con esa respuesta. Quedó desconcertado. Perdió la oportunidad de entrar al despacho de Elena y no sabía cómo recuperar el control. Y cuanto más se desorientaba él, más me encontraba yo. A partir de ahí empecé a planear en silencio. Si él quería tanto entrar en ese cuarto, entonces ahí estaba la respuesta.
Y si era demasiado importante para él, era aún más importante para mí, solo que ahora el juego había cambiado. Yo ya no iba a pedir explicaciones, iba a descubrirlo por mi cuenta, y esa decisión me llevaría directo al secreto que Elena guardó durante 4 décadas. Unos días después, durante el almuerzo, mencioné el reloj como quien no quiere la cosa. «Bonito ese reloj, hijo. ¿Dónde lo conseguiste?» Julián se atragantó con el café. «Ah, es réplica. Me lo vendieron por 200 pesos en la feria de San Juan». La respuesta salió demasiado rápido, y justamente por eso, falsa, réplica, 200 pesos. Yo reconocía el oro cuando lo veía. Ese Rolex era legítimo. Me tragué la mentira como quien traga veneno con calma. No lo cuestioné, solo sonreí y dije, «Ah, entiendo. Buena réplica. Entonces». Pero por dentro, mi mente ya giraba a máxima velocidad. No era solo el reloj, era el miedo en su mirada. Era el intento desesperado de desviar. Era el detalle de alguien que fue sorprendido antes del momento correcto, y yo lo sabía. Si lo presionaba, se cerraría. Elena siempre decía que una mentira se desarma con paciencia, que no se fuerza una confesión, se siembra la duda. Y ahora, mirando a mi propio hijo, entendí cuánto razón tenía ella. No iba a confrontarlo. Todavía no. Iba a dejarlo vivir en la comodidad de su propia mentira, mientras yo excavaba lo que tanto intentaba esconder. Porque nadie miente sobre un reloj sin motivo. Eso no era vanidad, era un rastreador, era el símbolo de algo que él no podía justificar. Y si el Rolex estaba en la muñeca de Julián, el dinero venía de alguien con demasiado que perder. Y en ese punto de la historia, la única que movía tanto dinero, cada jueves, era Elena. Esa noche, la casa se sentía más vacía que nunca. Ni siquiera el viejo reloj de cocina parecía marcar el tiempo con normalidad. Clara había vuelto a su departamento. Julián se fue apenas terminó el almuerzo. Y yo me quedé allí, rodeado de muebles que Elena eligió, fotos que ella colgó, cortinas que cosió. Pero todo eso ahora parecía escenografía. Faltaba ella, y sobraban dudas. Caminé por cada rincón como si pisara terreno desconocido. Cada espacio tenía un recuerdo, sí, pero también una nueva sospecha. Ya no se trataba de duelo, era una investigación silenciosa. El cuaderno azul me llamaba desde el fondo de la cómoda, como si guardara una respuesta que aún no estaba listo para procesar, y el nombre de Julián ya no era sinónimo de inocencia. A medianoche, bajé a la cocina y lo abrí de nuevo. Página tras página, fechas repetidas, todos los jueves, montos en efectivo, notas crípticas, símbolos que parecían códigos. Aquello no era contabilidad doméstica, era un patrón, un flujo de dinero sostenido, constante, calculado. ¿Y para quién era ese dinero? Todo apuntaba a alguien cercano, a alguien que vivía de su silencio. El aire se volvió denso, el silencio insoportable. Empecé a pensar, ¿cuánto tiempo llevaba Julián sabiendo esto? ¿Desde cuándo estaba involucrado? ¿Y por qué Elena seguía retirando dinero incluso cuando ya no era necesario? Lo único que tenía claro es que ese despacho cerrado no podía seguir así. El momento había llegado. Iba a entrar. Y lo que encontrara ahí cambiaría todo. Esperé a que amaneciera. No podía dormir. Mi corazón latía como si fuera a explotar, pero no era miedo, era resolución. Bajé al despacho. La puerta seguía trancada, como siempre. Elena nunca me dio copia de esa llave, y en 40 años nunca la necesité. Hasta ahora. Fui al taller, busqué un alambre fino, respiré hondo y forcé la cerradura. Al abrir, un aroma familiar me golpeó de inmediato, lavanda y papel viejo. El despacho de Elena era un universo paralelo, todo impecable, carpetas rotuladas, libros ordenados por tema, sobres numerados. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo estaba mal, porque ese nivel de orden era anormal. No era solo obsesión,
Era control absoluto. Entré sin tocar nada al principio. Observé. Sentí. Las paredes hablaban. Los estantes susurraban nombres, fechas, datos. Cada cuaderno tenía su lugar. Cada recibo estaba clasificado. No era un despacho, era un centro de operaciones. Pero ¿de qué? ¿Para qué tantos registros si todo estaba en orden? El cesto de costura en la esquina me llamó la atención. Era una canasta de mimbre, con tapa. La había visto 1000 veces, siempre ignorada. Pero ahora parecía gritarme. Me arrodillé, la abrí, y ahí estaba, el cuaderno azul, el verdadero, el que tenía la primera anotación fechada en enero de 1984. Y ahí lo supe. Esa canasta era su caja fuerte, su escondite, el corazón del secreto que había sostenido durante 4 décadas de matrimonio. Lo primero que me impactó al revisar el despacho fue lo absurdo de todo. Los recibos de supermercado estaban recortados con tijera, los vales de descuento pegados con cinta, los registros de luz y agua archivados en sobres con anotaciones meticulosas. Elena era frugal, demasiado. Vivía como si cada peso contara, y sin embargo, había movido millones en efectivo durante años. Encontré registros de compras en tiendas de segunda mano, pagos en efectivo de pequeñas cantidades, compras de alimentos en oferta, todo tan limpio, tan austero, que era imposible conectarlo con la magnitud de los retiros bancarios que había descubierto. ¿Para qué alguien que se comporta así necesitaría tanto dinero cada jueves? No cuadraba. Más aún, no había evidencias de préstamos, ni tarjetas de crédito, ni deudas acumuladas. Elena no debía nada. Entonces, ¿a quién se lo daba? Porque claramente no lo usaba para ella. No vestía de marca, no viajaba, no tenía gustos caros. Y sin embargo, cada jueves, salía del banco con cantidades que cualquier familia de clase media tardaría meses en ahorrar. Y ahí empecé a pensar en la palabra más peligrosa de todas, chantaje. Solo eso explicaría tanta consistencia, tanto silencio y tanto miedo para ocultarlo incluso de mí. Pero faltaban piezas, demasiadas. Sabía que el dinero no era para ella, pero no sabía aún para quién era, o peor, para qué. Y justo cuando pensé que no podía haber más sorpresas, pasé la página y todo cambió. Volví a mirar la canasta de costura con otros ojos. ¿Cuántas veces la había visto al pasar por el despacho? Cientos. ¿Cuántas veces la abrí? Nunca. Siempre creí que ahí guardaba agujas, hilos, cosas de manualidades. Pero no. Esa canasta era su caja fuerte, su santuario secreto. Y cuando levanté la tapa con más atención, descubrí que no era solo el cuaderno azul lo que escondía. Debajo del cuaderno, cuidadosamente envueltos en una bufanda vieja, encontré sobres manila, cada uno rotulado con una fecha. Algunos estaban abiertos, otros sellados. Dentro, anotaciones, billetes viejos, cartas, papeles con caligrafía ajena. Aquello no era solo contabilidad, era documentación, era archivo emocional, era evidencia. Y mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Uno de los sobres tenía una nota escrita con tinta roja que decía, no abrir hasta el final. Otro llevaba un nombre, Julián. Y ahí fue cuando la sospecha ya no fue una posibilidad. Fue una certeza. Elena sabía que esto iba a explotar algún día. Y organizó cada pieza como una bomba de tiempo emocional. Yo solo había activado el mecanismo. Me senté en el piso, rodeado de papeles, con la sensación de estar viviendo dentro de una novela policial, pero no era ficción, era mi vida. Y esa canasta de costura, ese objeto inofensivo de la esquina, se había transformado en el núcleo de una red de secretos que amenazaba con desintegrar no solo la imagen de Elena, sino la estructura entera de nuestra familia. Abrí el cuaderno azul con la paciencia de un cirujano. Cada página tenía una fecha, un monto, una hora, y todas coincidían en un mismo día de la semana, jueves. Todos los malditos jueves, durante casi 40 años,
Elena retiró dinero en efectivo. A veces eran cantidades pequeñas, otras sumas imposibles de justificar para una ama de casa austera como ella, y todo sin que yo lo supiera. Lo más inquietante era la precisión. Ni una sola semana sin movimiento, ni en Navidad, ni en vacaciones, ni cuando enfermó. Solo dejó de ir el último jueves, cuando murió. Hice cálculos rápidos, sumé mentalmente los montos aproximados. Me faltó el aire. Eran millones, literalmente millones de pesos que desaparecieron de nuestra cuenta, gota a gota, sin dejar rastro. Pero lo que me erizó la piel fue la frialdad con la que estaba todo anotado. Nada de emociones, nada de explicaciones, solo cifras, fechas. Y al lado, pequeñas marcas como entregado, confirmado o revisado. Era un sistema, una operación. No era solo una mujer manejando el hogar, era una ejecutora financiera bajo presión constante. ¿Pero quién era el beneficiario? Pensé en Julián, en el reloj, en su actuación, en su urgencia por entrar al despacho. ¿Él sabía? ¿Él recibía ese dinero? ¿O era solo el heredero de un secreto que Elena protegió hasta su último suspiro? La única certeza que tenía es que el patrón de las quintas no era una coincidencia, era un ritual. Y los rituales siempre esconden fe, miedo o culpa. Seguí pasando páginas del cuaderno, una tras otra, hasta que llegué a la última. Estaba fechada exactamente una semana antes de su muerte, jueves, como siempre, pero esta vez no había monto, ni hora, ni observaciones. Solo una palabra escrita con tinta roja en el centro de la hoja, hecho, sin firma, sin explicación, sin contexto, y eso fue lo más perturbador de todo. Esa palabra no sonaba a cierre, sonaba a sentencia, como si con ella hubiera concluido algo o activado algo. No era el fin de un diario. Era el listo de alguien que entregó todo y ya no tenía más fuerzas. Y lo peor, esa tinta roja no estaba usada en ninguna otra parte del cuaderno. Era especial, era simbólica, y me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Me quedé mirando esa página durante largos minutos. No sabía si era una confesión, una advertencia, o una especie de firma final para un acto irrevocable. Hecho. ¿Qué estaba hecho? ¿Una entrega? ¿Un pago final? ¿Un trato cerrado? ¿Una condena ejecutada? Las posibilidades me atormentaban, y al mismo tiempo sentí que el reloj empezaba a correr, porque si Elena dejó esa palabra como cierre, eso significaba que algo iba a pasar después, algo que ya no dependía de ella. Y si el cuaderno estaba escondido donde yo podía encontrarlo, entonces era a mí a quien correspondía completar la historia. Solo me faltaba una pieza, el lugar donde ocurría cada jueves este ritual silencioso. Así que tomé una decisión. Iba a ir al banco. Ese jueves me vestí como siempre, jeans viejos, camisa de cuadros, botas con polvo. No quería llamar la atención. Pero al entrar al Banco Primera Nacional, sucursal del Valle, algo me golpeó de inmediato. El lugar tenía una energía conocida, como si mis pasos repitieran los de Elena, semana tras semana, y aún más desconcertante fue la forma en que la cajera me miró. «Don Héctor, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa automática, casi robótica. No entendí cómo sabía mi nombre. Yo jamás había puesto un pie en ese lugar. «¿Viene por lo de la señora Elena?», agregó sin que yo dijera nada. Mi piel se erizó. Asentí. La joven me miró de arriba a abajo con cierto desprecio, un gesto mínimo, como si mi ropa me delatara como un hombre fuera de lugar. Le pedí hablar con la directora. No tenía cita, no tenía motivo formal, solo tenía una corazonada y un cuaderno que lo explicaba todo. «Un momento, por favor», dijo la cajera. Luego, hizo una llamada rápida y susurró algo que no entendí. Me ofrecieron agua, asiento, incluso un catálogo de productos del banco. Pero yo solo quería una cosa: respuestas. La tensión era palpable. Sabía que detrás de esas paredes se había escrito una historia paralela a la mía.
Sabía que ahí dentro, Elena se había transformado cada jueves en alguien más. Y lo peor, todo el mundo aquí parecía conocer esa versión de mi esposa, menos yo. Estaba a punto de cruzar la línea entre lo que creía saber y lo que me iba a destruir. La puerta se abrió y una mujer elegante, de unos 50 años, salió con paso firme. «Señor Salgado, soy Teresa Molina, directora de la sucursal. Acompáñeme, por favor». Su tono era amable, pero con un deje de nerviosismo apenas disimulado. Caminamos por un pasillo estrecho, sin hablar, y sentí que cada paso me acercaba a una versión de Elena que jamás conocí. Entramos en una oficina pequeña, impecable, decorada con fotos familiares y diplomas. Ella cerró la puerta, me ofreció asiento, y lo primero que dijo fue: «Conocí muy bien a su esposa». Lo dijo con una solemnidad rara. Era una clienta ejemplar, puntual, discreta, respetada por todo el personal. Tenía un trato especial con esta sucursal, casi familiar. Intenté mantener la calma, pero cada palabra era como un golpe. ¿Cómo podía tener trato especial en un lugar al que yo nunca la acompañé? ¿Qué hacía ella aquí para que la directora la tratara como si fuera parte del equipo? Le pregunté directamente. ¿Mi esposa retiraba dinero? Teresa asintió, bajando un poco la mirada. Sí, todos los jueves, desde hace décadas. Y nunca preguntaron para qué, dije. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y compasión. No era nuestro lugar hacerlo, señor Salgado, pero puedo decirle esto. Nunca fue ahorro. Su esposa retiraba, no depositaba, y el saldo actual de su cuenta es mínimo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, décadas de economía, reducidas a polvo. No supe qué decir. Por años pensé que Elena manejaba las finanzas con maestría. Siempre tenía la respuesta justa, el recibo correcto, el presupuesto perfecto. Pensé que era una mujer que ahorraba en silencio. Pero ahora, sentando frente a Teresa Molina, supe la verdad. Todo era un espejismo. La cuenta tenía un saldo ridículo, 40 años de matrimonio, y no quedó nada. Pregunté por los movimientos. Teresa me mostró una pantalla, líneas y líneas de retiros en efectivo, siempre los jueves, siempre en ventanilla. No había transferencias, no había pagos electrónicos, todo en físico. Me costaba creerlo, no porque dudara de la evidencia, sino porque confirmaba que mi esposa llevó una vida financiera paralela sin que yo sospechara absolutamente nada. Teresa intentó suavizar el golpe. Su esposa era una mujer muy reservada, nunca nos dio problemas. Tenía un sistema propio. ¿Sistema? Me reí por dentro. Eso no era un sistema, era una operación. Y yo, el ingeniero, el calculador, el que creía tener todo bajo control, había sido el último en enterarse. Mi orgullo se retorcía de vergüenza. Me levanté, agradecí la información, y cuando iba a salir, Teresa me detuvo. «Hay algo más que debería saber, señor Salgado». Me volví con el corazón encogido. Durante los últimos años, su esposa no salía por la entrada principal. Usaba el estacionamiento trasero, el acceso del personal. Esa frase me partió en dos, porque ahí supe que el banco no era el destino final, sino el punto de partida de algo mucho más turbio. ¿La puerta trasera?, pregunté sin poder ocultar la tensión en mi voz. Teresa asintió con una leve incomodidad. Sí, señor Salgado. En los últimos años, su esposa tenía autorización para salir por el estacionamiento del personal, siempre con un sobre manila en la mano, siempre sola, siempre los jueves, como un ritual. Nadie preguntaba. Ella era intocable. Esa palabra me sonó como una bofetada. Intocable. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de ese privilegio? Teresa no lo decía, pero su expresión lo gritaba. Elena tenía poder allí dentro, autoridad, incluso miedo. ¿Qué tipo de cliente logra una concesión así en un banco? ¿Qué tipo de mujer consigue que la traten como si supieran que, si hablaban,
¿Se metían en problemas? Intenté imaginar la escena. Elena saliendo por esa puerta, con paso firme, el sobre bajo el brazo, mirando hacia los lados. Cada semana, sin fallar. ¿Y después? ¿A dónde iba? ¿Quién la esperaba? Porque ahora estaba claro. Lo importante no era lo que hacía dentro del banco, sino lo que pasaba una vez salía. Y ese recorrido lo había hecho cientos de veces sin que yo lo supiera. Mientras salía de la oficina, pasé por el pasillo lateral y miré por una ventana hacia el estacionamiento trasero. Imaginé su silueta alejándose, su bolso, sus tacones, su secreto, y por primera vez no sentí dolor, sentí miedo, porque algo me decía que ese sobre no era solo dinero, era parte de un trato oscuro, y que el destinatario estaba mucho más cerca de lo que yo imaginaba. Salí del banco con un nudo en la garganta y una idea fija martillando en mi cabeza. El dinero no se esfumó, fue entregado, cada jueves, como una obligación, y todo encajaba demasiado bien con un detalle que ya no podía ignorar. El Rolex de Julián, el timing, la actitud, la mentira. Era imposible que no hubiera relación. Elena salía por atrás, y alguien la esperaba. Me senté en el coche, saqué el cuaderno azul del asiento del copiloto y revisé una de las páginas antiguas. Unos años atrás, había una nota lateral en tinta verde: no lo mire a los ojos. Me congelé. ¿A quién no debía mirar? ¿Por qué esa instrucción tan específica? Lo entendí al instante. Elena no quería enfrentarlo. No podía mirarlo. ¿Era él? ¿Julián? Todo el cuerpo me temblaba, pero no era tristeza. Era furia contenida. Elena no le daba dinero a un extraño. Se lo daba a alguien con poder sobre ella. Y mi hijo tenía todas las marcas del chantajista silencioso. Exceso de control, necesidad de manipular, y ahora, evidencias materiales de un dinero que jamás podría justificar con su salario. El miedo se transformó en certeza. Julián no era solo parte del problema, era el centro. Y si el dinero dejó de fluir el último jueves, entonces él lo sabía. Sabía que el ciclo se había terminado. Sabía que yo descubriría todo, y probablemente ya estaba planeando cómo desaparecer la evidencia. Pero no contaba con algo, que esta vez yo estaba un paso adelante. Volví a casa con la decisión tomada. Iba a enfrentar a Julián, pero no con gritos, ni con acusaciones vacías. No, iba a usar su propio lenguaje, el del control, la manipulación, la apariencia. Lo invité a cenar, a él y a Clara. Preparé su platillo favorito. Puse la mesa como si nada pasara. Y en el centro, discretamente colocado, el cuaderno azul, abierto, con una de las páginas más antiguas a la vista. Julián llegó con su sonrisa habitual, Clara con su preocupación de siempre. Se sentaron, comimos, hablamos del tráfico, del trabajo, de banalidades. Y entonces, como quien comenta algo sin importancia, le pregunté: ¿tú sabías que tu madre iba al banco todos los jueves desde 1984? Su cara se endureció. Clara giró la cabeza, y el silencio fue absoluto. Intentó fingir sorpresa. Balbuceó algo como: ¿qué cosa? Pero ya no era creíble. Yo no lo miraba directamente. Observaba sus manos. Sudaban. Jugaban con el tenedor. Evitaban el cuaderno, pero lo sentían. Estaba allí como un animal dormido en la mesa. Y en ese momento comprendí que él lo reconocía. Sabía perfectamente lo que contenía. Entonces, hizo lo que hacen los mentirosos cuando sienten el cerco cerrar. Disparó la primera excusa. Papá, hay algo que nunca conté. Tuve un problema con el juego. Mamá me ayudaba. Por eso el dinero. Clara levantó las cejas. Yo bajé la mirada. Y supe que acabábamos de entrar en el terreno donde las mentiras se suicidan solas. Julián empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Contó una historia larga y torpe sobre apuestas deportivas, deudas con gente peligrosa, errores de juventud.
Dijo que Elena se enteró por casualidad y decidió ayudarlo en secreto, que cada jueves le entregaba dinero para cubrir el agujero sin que yo me enterara. Era su pacto de madre e hijo, según él. Qué conveniente. Clara lo miraba como si estuviera escuchando una telenovela de bajo presupuesto. Y desde 1984, Julián le preguntó con una calma que me sorprendió. ¿Tenías deudas desde que tenías 4 años? Él intentó corregirse. Dijo que no eran siempre deudas, que a veces el dinero lo guardaba, que a veces lo devolvía. La incoherencia lo desnudaba en tiempo real. Yo no dije nada. Solo me levanté y traje una hoja del cuaderno donde Elena anotaba: retiro completo. No acepta discusión. La fecha coincidía con un cumpleaños de Julián. ¿Qué tipo de madre le escribe eso a un hijo endeudado por ludopatía? Clara lo entendió antes que yo. Esto no es juego, Julián. Esto es otra cosa. Y en sus ojos ya no había duda. Había asco. Julián se levantó, murmuró algo como: no tengo por qué aguantar esto, y se fue. No sin antes mirar el cuaderno con el pánico de quien ve una pistola cargada. Clara me abrazó en silencio. Ya no había máscaras. Ya no era duelo. Era otra cosa, algo más oscuro. Y si había alguna verdad más escondida, ahora yo sabía cómo sacársela. Al día siguiente cambié la estrategia. Nada de confrontación directa. Necesitaba que Julián bajara la guardia. Lo llamé con voz de hombre cansado. Le dije que todo esto me tenía confundido, que quizás había sido muy duro con él la noche anterior. Del otro lado de la línea, silencio, y luego, ese tono dulce que solo usan los culpables cuando huelen debilidad. No te preocupes, papá, lo vamos a superar. Volví a actuar como el viejo ingenuo. Guardé el cuaderno fuera de vista. Dejé de hacer preguntas. Le dije que pensaba tomarme unos días, que confiaba en él, que lo único que quería era paz, y por supuesto, mordió el anzuelo. Volvió a frecuentar la casa, a sonreír, a abrazar, pero sus ojos se movían rápido, escaneando el entorno. Estaba buscando, planeando. Dejé una copia falsa del cuaderno en un lugar visible, solo para ver qué hacía. 3 días después, desapareció. No dije nada. Solo anoté la fecha, la hora, cada detalle. Ahora era yo quien movía las piezas. Y cuanto más creía él que yo estaba vencido, más se relajaba. Y más errores cometía. Exactamente lo que necesitaba. Porque solo un culpable actúa con urgencia cuando cree que nadie lo observa. Y yo lo observaba todo. Paciente, silencioso, registrando. Porque a veces, para derrumbar una estructura podrida, no hace falta dinamita, solo hace falta esperar y dejar que el arquitecto de la mentira se caiga con su propia construcción. Necesitaba pruebas, no sospechas, no intuiciones, pruebas reales. Y ahí fue cuando recordé a Ramiro, un viejo conocido de mis tiempos de obra en Iztacalco. Técnico en seguridad, discreto, leal, el tipo de hombre que no hace preguntas y confía en ti. Lo llamé sin rodeos. Necesito ver las grabaciones de una entrada lateral de banco. Jueves por la mañana, últimos meses, silencio. Y luego, estoy en deuda contigo, lo haré. Nos encontramos en un café sin cámaras, como en los viejos tiempos. Ramiro llegó con una memoria USB y una mirada grave. ¿Sabes lo que estás buscando?, me preguntó. Asentí. No del todo, pero sé quién está involucrado. No dijo más. Al insertar el pendrive en la laptop, lo supe al instante. Ahí estaba Elena, jueves tras jueves. Entrada lateral, sobre Manila en la mano, sola. Verla así me rompió por dentro. Caminaba con la resignación de quien cumple una condena, sin prisa, sin miedo. Saludaba al portero con un gesto mínimo, como quien repite una rutina sabida. Entregaba el sobre a alguien fuera del encuadre. Siempre el mismo auto negro, vidrios polarizados, estacionado en el mismo lugar, año tras año. El patrón era perfecto, inquietante. Y entonces Ramiro pausó un video. Mira esto. Amplió una imagen reflejada en el vidrio del coche.
Un brazo, un reloj, dorado, inconfundible, era ese maldito Rolex. Sentí el estómago cerrarse, porque aunque no se veía la cara, lo supe. Ese brazo era de Julián, mi hijo, y en ese segundo, la sospecha se convirtió en certeza, y la rabia, en gasolina. Volví a ver los videos una y otra vez, la imagen reflejada, el reloj, el sobre, todo coincidía. Pero había una parte que no entendía. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por qué Elena lo permitió? ¿Por qué tantos años de silencio? Fue entonces cuando empecé a revisar documentos antiguos de obra, registros de mi vida laboral, memorias que no tocaba desde hacía décadas. Y ahí apareció un nombre que no esperaba. Entre los papeles del archivo de 1984, encontré un reporte de accidente laboral. Un obrero desaparecido en circunstancias poco claras durante una demolición en Ecatepec. Su nombre me sonaba, porque Elena lo mencionó una vez, como de paso. Sergio Medina, un tipo problemático, inestable, que fue despedido días antes del colapso de una pared que dejó heridos. Pero su desaparición nunca fue investigada a fondo. Elena trabajaba conmigo en esa obra, como asistente administrativa. Tenía acceso a todos los registros. ¿Era coincidencia o el comienzo de todo? Busqué en periódicos viejos, pregunté a antiguos colegas, hice llamadas y confirmé algo escalofriante. Sergio Medina nunca fue encontrado. Desapareció sin dejar rastro justo el mismo año en que Elena comenzó con los retiros semanales. Todo apuntaba a que ese hombre había sido más que un compañero de trabajo. ¿Un amante? ¿Un chantajista? ¿El origen de todo este laberinto? No lo sabía aún, pero empecé a sentir que el pasado no estaba enterrado, y que lo que ocurrió hace 30 años estaba directamente conectado con lo que mi esposa hizo todos los jueves durante 40 años. Con todos los documentos, grabaciones y registros en mano, decidí hacer lo que nunca imaginé: ir a la policía. Entré a la comisaría con una carpeta repleta y una expresión de quien ya no tiene nada que perder. Pedí hablar con el comandante Ortega, un viejo conocido del barrio. Cuando me vio, dijo: «Héctor, pareces haber visto un fantasma». Le respondí: «Tal vez conviví con él durante 40 años». Empecé a relatar todo, cada detalle, desde los retiros semanales hasta la desaparición de Sergio Medina. Ortega escuchaba en silencio, tomando notas. Cuando le mostré los videos de la entrega en el auto negro, pausó, retrocedió, pausó otra vez y soltó: «Ese reloj, lo conozco». Y antes de que pudiera preguntar de quién era, añadió: «Tu hijo lo lleva puesto en el club donde entrena mi sobrino». Su expresión cambió, del escepticismo a la gravedad. Llamó al investigador Andrade y le pidió abrir un procedimiento formal de búsqueda y excavación. Me pidió las direcciones antiguas, especialmente la de la casa donde Elena y yo comenzamos nuestra vida, en Ecatepec. «Si ese cuerpo está donde tú crees que está, lo vamos a encontrar». En ese momento sentí una mezcla de culpa y liberación. Estaba entregando a mi propio hijo a la justicia, tal vez, pero también estaba desenterrando algo mucho más grande, la verdad. Y cuando salí de la comisaría, bajo el sol seco de Ciudad de México, supe que no había retorno. La investigación estaba abierta, y la verdad, a punto de salir a la superficie. La excavación comenzó temprano, bajo supervisión policial. La vieja casa en Ecatepec, que había pertenecido a la madre de Elena, llevaba años abandonada. Ortega ordenó cavar en el jardín trasero, donde según planos antiguos existía una fosa séptica nunca utilizada. Con cada palada, mi pecho pesaba más, y cuando la pala golpeó algo duro, supe que era el fin de toda duda. Era un cuerpo, enterrado, envuelto en plástico, con restos de una chaqueta de trabajo. En el bolsillo, una identificación dañada por la humedad, pero el nombre aún era legible: Sergio Medina. 30 años desaparecido, 30 años de silencio.
30 años en los que mi esposa cruzaba la ciudad cada jueves para sostener el precio de ese secreto enterrado. Los forenses confirmaron la identidad. Ortega me llamó personalmente. Lo encontramos. No supe qué decir. ¿Qué se dice cuando tu vida se convierte oficialmente en una historia criminal? Cuando descubres que el gran amor de tu vida participó, directa o indirectamente, en encubrir un homicidio, y que tu propio hijo pudo haber heredado ese pacto de silencio como forma de poder. La policía confiscó los restos, la casa, los documentos. Julián fue citado a declarar, y ellos aún no sabían que yo guardaba el golpe final, el cuaderno azul. Porque aunque todo parecía haber terminado, quedaba una última página. Una carta escondida en la Biblia de Elena, y cuando la leí, entendí que lo peor aún estaba por venir. La audiencia fue cerrada. Ortega, el fiscal Andrade, Clara y yo. Julián entró con el rostro blanco, sin el reloj. El cuaderno azul fue colocado sobre la mesa como prueba clave. Cuando el fiscal leyó en voz alta la carta escondida en la Biblia de Elena, todos contuvieron el aliento. Ahí ella confesaba todo. Sergio la amenazaba. Julián se enteró, y en un accidente mal calculado, Sergio desapareció. Elena no lo mató, pero lo encubrió, lo protegió, por miedo, por culpa, por familia, y Julián se aprovechó de ese secreto para vivir sin límites. Chantajeó a su propia madre durante décadas, usó el miedo como moneda, y cuando ella murió, intentó seguir el mismo juego conmigo. Lo detuvieron al final de la audiencia. No lloró, solo me miró como si yo lo hubiera traicionado. Ironía. Clara y yo salimos de la corte sin palabras. Quemé el cuaderno esa misma noche, en el patio trasero. No por venganza, por sanidad, porque algunas verdades no pueden seguir respirando. Al día siguiente, dejé la casa, empaqué una maleta y tomé la carretera a Veracruz. No como un fugitivo, sino como alguien que por fin entendió que vivir con una mentira también es una forma de prisión. Ahora conduzco sin destino fijo. Respiro, pienso y acepto, porque la verdadera libertad no vino con el juicio, sino con la verdad. Y aunque me lo arrebataron todo, mi matrimonio, mi hijo, mis certezas, me dejaron una cosa intacta, la capacidad de comenzar de nuevo. Esta vez, sin secretos. Julián fue declarado culpable de extorsión y obstrucción de justicia. El caso fue archivado con un acuerdo judicial, pero su imagen quedó marcada para siempre. Lo último que me dijo antes de ser escoltado fuera del tribunal fue: «Tú también tienes parte de culpa». Y quizá tenía razón, porque el silencio es cómplice, y yo guardé silencio demasiado tiempo. Clara decidió vender la casa. Dijo que no podía vivir rodeada de fantasmas. Yo no discutí, solo le pedí que me dejara una copia del cuaderno azul, antes de quemarlo. No por rencor, por memoria. Porque incluso los errores más dolorosos deben dejar cicatriz, una señal de que fuimos capaces de romper el ciclo, aunque fuera tarde. Hoy, camino por carreteras desconocidas, en una vieja autocaravana, con la libertad como única compañía. Ya no soy padre, ni esposo, ni ingeniero. Soy un hombre que eligió no seguir construyendo sobre mentiras. Descubrí que el perdón no siempre viene del otro, a veces viene de ti, cuando dejas de cargar lo que no te pertenece. Y si tú también sientes que vives rodeado de secretos, te lo digo claro, no los ignores, porque el mayor peligro no es lo que se esconde, es lo que nos negamos a ver. Mi nombre es Héctor Salgado, y esta fue mi historia. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez has vivido una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.